Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a todos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondiente al área de inglés correspondiente a esta fecha. Bienvenidos, compañeros. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Aquí está el documento donde se aloja todas las instrucciones para que ustedes realicen la tarea. El nombre de la asignatura inglés, estamos en la unidad 4, gramática, en el tema número 3, que es la forma interrogativa que vamos a ver. De hecho, vamos a hacer un pequeño refuerzo desde el inicio para que ustedes vean cómo se estructura. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Las actividades que ustedes tienen que desarrollar son las siguientes. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas, explica cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Eso ustedes lo pueden desarrollar en español. Obviamente pueden darme contestación. Explica cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Tienen que explicar cómo se estructura, cómo se forma la interrogación o las preguntas en inglés del verbo to be. Luego dice, ¿qué sucede? La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en la oración interrogativa? Dice Igual buenas tienen que noches. actividad. Muy buenas noches, compañeros. La tercera dice, la transforma a interrogativa las siguientes formas. Aquí tienen it is, tienen we are, tienen they are, I am y he is. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente transformar estas preguntas nada más. ¿Cómo se estructuraría preguntas? Y eso nosotros lo vamos a ver en esta noche. Como les había dicho, vamos a hacer un pequeño refuerzo desde el inicio para que ustedes vean cómo se desarrolla cada una de estas actividades. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo a los datos, a la estructura que ustedes tienen en la misma documento de la tarea. Deben leer las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones. Al final de todo esto tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 4, la forma interrogativa, el tema central que vamos a ver en esta clase, de la semana 3 correspondiente al 19 de diciembre del 2022. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 19 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 11 de enero del 2023. Eso en relación a la entrega de tareas, pueden hacerlo, pueden subir su documento una vez que hayan terminado su tarea, pueden subirlo en PDF o en Word, como ustedes más se hayan familiarizado con su plataforma virtual. Iniciamos inmediatamente con el desarrollo de las actividades y vamos a ver un poquito cómo se estructura cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son las características más fundamentales en relación a este tema. En las clases anteriores nosotros habíamos visto ya, habíamos hecho un inicio en relación al verbo to be, que significaba ser o estar. Esa es la estructura del verbo to be. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? El verbo to be es relativo al verbo ser y al verbo estar. Por lo tanto, al español se traduce como ser o estar. Ejemplo, cuando deseas presentarte ante otras personas o simplemente decir tu nombre, haces uso de este verbo. Por ejemplo, tenemos en esta infografía, nosotros tenemos cómo nosotros podemos utilizar. Aquí tenemos la primera etapa que dice I am Margarita. Está diciendo yo soy Margarita en este caso. I am Juan. Hola, yo soy Juan. Y así sucesivamente ustedes pueden utilizar en cuanto a presentaciones. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de la persona gramatical con que se conjuguen los verbos. De tal manera que estos verbos desarrollan género y número. Eso quiere decir, cuando hablamos de género, hay pronombres que se utilizan y verbos, obviamente, que están relacionados, conjugados con los pronombres personales que utilizan para el singular y otros para el plural, y relacionados a género, unos que sirven para el género masculino y otros para el género femenino. De esta manera, nosotros igual tenemos aquí la infografía en la cual determinamos la primera, segunda y tercera persona del singular y la primera, segunda y tercera persona del plural.
¿Cuáles son ellos? Habíamos visto ya en temas anteriores los pronombres personales. La primera persona es I, la segunda persona es you. Para la tercera persona tenemos tres formas, que es he, she, it. Aquí determina género. He es para el género masculino, she para el género femenino, it para objetos, animales y obviamente se hace sustantivos incontables. Y tenemos para el plural, tenemos la primera persona we, la segunda persona you y la tercera persona they. Cada una se conjuga con verbos, con el verbo to be. Y recuerden que el verbo to be tiene tres formas, que es am, are, is. Las de esas tres formas se traducen al español como ser o estar. De tal manera que la conjugación de los pronombres más el verbo quedarían de la siguiente manera. I am, you are, he is, she is, it is. Para el plural, we are, you are y they are. ¿Qué significa cada uno de ellos? I am, como estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí mismo, digo yo soy o yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está referido a objetos o animales. En cambio, para el plural, el we are significa nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. De esa manera quedaría conjugado. Aquí tienen ustedes el esquema, cómo se estructura cada una de estas actividades. En cuanto a las formas del verbo to be, además de construir frases afirmativas con el verbo to be, puedes formar oraciones negativas o interrogativas. El uso del verbo to be en el presente, a diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras o cambia gramaticalmente según el número de personas de las cuales intervienen en una oración. Pero primero revisemos los pronombres personales una vez más. Recordemos que I se traduce como yo, you es tú, we son nosotros, they son ellos, he es él, she es ella, it es esto, eso, aquello, es neutro o destinado para objetos o animales. Entonces aquí tenemos, obviamente están en desorden, justamente para que ustedes puedan grabarse de mejor manera. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Por ejemplo, tenemos aquí esta oración, I am a student. Dice yo soy un estudiante. I, obviamente sabemos que yo, am es el verbo ser o estar. A, en este caso tenemos aquí es un artículo determinado y tenemos el sustantivo student. Entonces tenemos I am a student. Soy un estudiante. Ahí tenemos la traducción en cuanto a esta oración bastante sencilla. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Por ejemplo, tenemos aquí he, she, puede ser con he o puede ser con she, is a student. Puede ser, si es con he, dice él es estudiante. Y si digo she is, obviamente ya sé que estoy hablando del género femenino y digo ella es una estudiante. Se traduciría de esa manera. We are doctors. Nosotros somos doctores. Tiene obligatoriamente que estar pluralizado el sustantivo. Si no está pluralizado, está mal estructurado. Siempre tiene, en este caso, si fuera solo doctor, obviamente estuviera mal utilizado we are. Entonces, pero como está pluralizado, está con al final con la S, estamos hablando de doctores, ya no estamos hablando de doctor, entonces ahí está correctamente utilizado. We are doctors, nosotros somos doctores. You are a student, tú eres estudiante, pero yo también puedo decir you are students. ¿Por qué razón? Porque hay dos you are. El primer you are está para el singular, donde estoy hablando con una sola persona, que digo tú eres estudiante. Pero si yo estoy hablando de la segunda persona del plural, ahí estoy obviamente, tiene que este student tiene que estar pluralizado. Eso quiere decir que tiene que estar al final, al igual que doctors, tiene que estar con una S. Entonces ahí quedaría you are a students. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes son estudiantes, ¿no es cierto? Y a todo depende del contexto en el momento que se hable en la oración. Fíjate en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen oraciones en el presente simple con el verbo to be. Tenemos affirmative form, habíamos visto ya en la primera clase, la full form y la short form, la forma negativa full form, short form, y la interrogación no tiene, la interrogación ya saben cómo ustedes se estructuran. La interrogativa, la forma interrogativa o las questions, las preguntas, no tienen forma corta o short form.
no tienen contracción, se quedan tal y como están. Entonces habíamos dicho que la forma afirmativa larga o full form es prácticamente se pronuncia tal y como están en dos golpes de voz. Tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y tenemos this is y that is. ¿Qué pasa con la short form? Es la contracción a través del apóstrofe, prácticamente se unen tanto el pronombre como el verbo y forman un solo golpe de voz, de tal manera que si aquí en la full form decimos en dos tiempos, I am, en la short form decimos I'm. Ya tenemos solo una estructura, tenemos un solo golpe de voz. Tenemos I'm y de ahí de esa misma manera funciona para el resto de formas verbales y del pronombre, las conjugaciones. De tal manera que quedarían your, his, she's, its, we're, their, that is, se queda como tal, no hay contracción, pero para para this is no hay contracción, se queda como this is, las dos formas mismo, y para el that is, ahí sí hay una contracción que es that's. That's es la contracción de that is. En cambio, para la negación, nosotros vemos a qué. ¿Cómo se forma la negación? Prácticamente a la forma afirmativa larga. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos el not al final. Y se forma y se estructura, se forma la negación. De tal manera que si aquí en la forma afirmativa digo I am, yo le digo yo soy, yo estoy a esta situación adicional. Para la forma negativa se queda igual tal como está I am not. Simplemente le agregamos el not. Entonces aquí si yo digo I am, digo yo soy, yo estoy. Aquí con I am not, yo le digo yo no soy, yo no estoy, estoy negando. Lo mismo sucede con you are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. De esa manera quedaría la forma negativa, la full form. Prácticamente si nosotros vemos, aquí tenemos tres tiempos, tenemos tres estructuras o tenemos tres palabras. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo y tenemos la negación. Ahora, la negación para hacerle más pequeña a la short form, ¿qué es lo que pasa? Ya no se fusiona como en la afirmativa, se fusionaba el pronombre y el verbo. Acá se fusiona la forma negativa con el verbo, de tal manera que en la primera persona no hay contracción, se queda tal como está, I am not, no hay contracción para la primera persona, en la forma contraída. Para you are not, aquí sí hace contrae el are not, se fusiona a través del apóstrofe y forma la estructura aren't, de tal manera que dice you aren't. Para el he is not, el verbo is más la negación not igual se fusionan a través del apóstrofe y forman isn't. Entonces tenemos you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Igual para las formas this is not, tenemos this isn't. Y para el that is not, tenemos that isn't. De esa manera queda estructurado la negación. Ahora, para la forma interrogativa, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos en la forma afirmativa, siempre tenemos que partir de esta primera línea. ¿Qué es lo que pasa con ello? Prácticamente nosotros vemos que en primer lugar está el pronombre y en segundo lugar está el verbo ser o estar, el verbo to be. ¿Qué es lo que pasa en la interrogación? Esa posición cambia y el verbo que antes era segundo pasa a ser primero y el pronombre que era primero pasa a ser segundo, seguido del signo de interrogación, recordando que el signo de interrogación solo se lo pone en inglés al final, no es como en el español, que colocamos cuando vamos a hacer una pregunta, colocamos al inicio y al final, acá no, simplemente se le coloca hasta el final y quedaría de la siguiente manera, tenemos am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. De esa manera quedaría la pregunta o la interrogación, ¿cómo se formaría? Obviamente, esta es recién la primera etapa. A esto hay que agregarle, qué sé yo, un artículo, hay que agregarle un sustantivo para darle sentido a la oración o a la pregunta que ustedes vayan a formular. Y eso nosotros ya vamos a ver también un poquito ya en las siguientes clases en
algunos ejemplos prácticos que vayamos a ver. Como pueden ver, hay una forma abreviada que se llama la contracción, que se usa al escribir el verbo to be, y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Eso quiere decir el apóstrofe que es la coma. De tal manera que I am se contrae y forma I'm. ¿Cuál es el apóstrofe? Prácticamente la comita que nosotros tenemos ahí. Ese es el apóstrofe. De she is se fusionan estos dos, el pronombre y el verbo, y forman she's. Y así con el resto de formas como hemos visto en la infografía anterior. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. ¿Cuál es la estructura? Primero va el sujeto o el pronombre, luego va el verbo to be y luego va un objeto o sustantivo que le da sentido a la oración. Estas son la estructura del simple form, de la forma simple del verbo to be. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración y se transforma a pregunta. Por ejemplo, tenemos am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? ¿Ella es lista? Y obviamente así sucesivamente podemos hacer con cualquier forma, podemos hacer una serie de oraciones, una serie de ejemplos. Puedes también responder de la siguiente manera cada una de esas preguntas. Puede ser en afirmativo, yes, puede ser he is, o puede ser no, he is not, o pueden también poner isn't como respuesta negativa. Cuando digo yes, digo we are a lo que estoy haciendo, o le puedo poner no, we are not, o puedo poner we aren't. Con cualquiera de la forma larga, la long form, o la short form, la forma corta. Cualquiera de las dos pueden utilizar para dar contestación. Para construir una oración negativa, usa el verbo not después del verbo, perdón, el adverbio not después del verbo. Tenemos I am not a student, no soy un estudiante. You are not a doctor, tú no eres doctor. She is not a teacher, ella no es maestra, ella no es profesora, y así sucesivamente. En las oraciones negativas también se pueden usar la forma abreviada del verbo to be y adverbios not. Por ejemplo, he is not se transforma en he isn't, como habíamos visto anteriormente. They are not, they aren't, y así sucesivamente con otras formas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Para practicar el verbo to be en inglés, escribe oraciones con las siguientes expresiones. Puedes escribir tus oraciones en los comentarios. Puede hacer, por ejemplo, tenemos to be glad, tenemos to be busy, tenemos to be married, tenemos to be single, to be lucky, to be ready o to be for, cualquiera de ellos. Por cierto, la palabra to junto con la palabra be forman el infinitivo de este verbo, en este caso del verbo to be. Esa es la primera etapa que nosotros habíamos visto en la clase, haciendo un pequeño recuento de los temas que nosotros habíamos visto, que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver en la siguiente etapa lo que nos había correspondido ver en relación a la forma negativa. Aquí podemos observar, de hecho tenemos aquí, para poder ver cómo se estructura o cómo se forma la negación del verbo to be. Una vez más, vamos reforzando. Tenemos el unit 4, tenemos el tema número 2, que es la forma negativa. Como su nombre lo indica, esta forma se usa para negar cualquier acción. Para formarla, agrega el adverbio not después del verbo y eso es todo. ¿Cuál es la estructura de la negación? Lo tenemos aquí. Tenemos primero el subject, que es el pronombre, luego el verbo to be, cualquiera de ellos, am, are, is, el adverbio not y el complemento que puede ser un sustantivo. De tal manera que un ejemplo quedaría I am not a student. I corresponde al subject, am corresponde al verbo to be, not corresponde al adverbio de negación. En este caso tenemos un artículo definido y tenemos el complemento que es student. En este caso es un sustantivo determinado. Entonces tenemos I am not a student. Y tenemos una negación. ¿Qué dice la traducción? No soy un estudiante. Entonces aquí tenemos cómo se forman. Ustedes aquí tienen toda la información pertinente. Recuerden que esta puede ser una pregunta del examen que ya nos viene a continuación. Puede ser más claro con algunos ejemplos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos you are not. Tenemos aquí. Igual nosotros vemos la negación. Vemos cómo está estructurado. Dice, you are not a lawyer. Tú no eres un abogado. Dice, you are not a lawyer. Tú no eres un abogado.
La siguiente dice, she is not in New York. Tenemos igual, tenemos hasta ahí. Tenemos, ¿qué nomás tenemos ahí? Tenemos que aprender a seguir identificando. Tenemos un pronombre o un subject, tenemos el verbo to be y tenemos el adverbio de negación. Entonces dice, she is not. Cuando hablo de she, automáticamente ya se me viene a la cabeza. ¿De quién estoy hablando? Género, masculino o femenino. Estoy hablando de femenino. En este caso dice, she is not in New York. Ella no está en Nueva York. Tenemos la siguiente, we are not a couple. Nosotros no somos una pareja. Entonces, igual tenemos aquí, we are not. De tal manera que quedaría, es importante identificar. Tenemos el subject o pronombre, tenemos el verbo to be y tenemos el adverbio de negación que es not. A couple, nosotros no somos una pareja, dice. A continuación vamos a ver cómo se contraen también el verbo to be con not, obviamente cuando hablamos solamente de la negación. En este caso estamos hablando 100% de la forma negativa y vamos a ver. La forma normal o long form, la forma larga, y la forma abreviada o short form, la forma contraída. Tenemos la primera, como les había dicho, I am not. Para la abreviación, para la contracción, no existe. Y por tanto, igual, la abreviación pasa igualita. I am not. Para todo quedaría I am not cuando estoy hablando de la primera persona, cuando estoy hablando de mí. En cambio, para he is not, sí hay la contracción. En este caso, ya les había dicho que se contrae el verbo, en este caso is, y la negación no. Y quedaría de la siguiente manera. He isn't. He isn't se determina en ese contexto. He isn't. Tenemos la siguiente, she is not, she isn't, it is not, it is, it isn't. Tenemos it is not, tenemos la forma contraída, it isn't. Tenemos you are not, tenemos you aren't. En este caso, ¿qué se contrae? Se contrae el verbo to be, servo estar, are, con el adverbio de negación not. Estos dos se unen y forman uno solo. Queda you aren't, we are not, we aren't, y they are not, they aren't. De esa manera quedaría la forma abreviada en relación a la negación. El presente simple negativo del verbo to be, ¿en qué consiste? La estructura del verbo to be en negativo es un contenido gramatical propio de un nivel básico de inglés, ya que es uno de los principales temas que aprendes en tus inicios en el idioma. Más adelante vamos a ver un poco más todo acerca de este verbo tan usado y está obviamente el más usado dentro del idioma inglés. ¿Cómo entender el presente simple negativo del verbo to be? El verbo to be se compone de tres formas básicas, am, are, is. Esas son las tres formas del verbo to be y las tres significan ser o estar, que en español significan obviamente ser o estar. Cada uno de ellos acompañará a los diferentes pronombres personales en inglés. I, she, he, it, we, you, they. Podemos encontrarlos también en formas negativas, añadiéndole el adverbio not. Cuando se usa el verbo to be negativo, como la palabra lo dice, se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo a la oración, cuando queremos negar algo, cuando estamos negando algo. Conjugación del presente simple negativo del verbo to be. Un buen consejo es conjugar el verbo to be con los pronombres personales mediante cuadros, donde puedes visualizar las conjugaciones dependiendo del sujeto al que acompañan. Aquí vamos a ver una serie de oraciones con el verbo to be en presente negativo. Vamos a ver cómo están estructuradas, cuáles son cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí I am not very tall. Con la contracción I'm not very tall. No soy muy alto. Eso quiere decir. La primera es la long form, que es la forma larga. I am not very tall. Aquí se contrae, tenemos I'm not very tall. Y tenemos la contracción, no soy alto. Is en presente simple negativo. Por ejemplo, tenemos he is not my brother. Tenemos he isn't my brother. Ambas se traducen al español como él no es mi hermano. Entonces, la primera es la forma larga o la long form y la siguiente es la forma contraída o la short form, es la forma más corta. Cualquiera de las dos no cambia el significado en el momento de la traducción. ¿Para qué es lo que sirve la contracción? Para que el idioma inglés sea más fluido en el momento de hablarlo. Para eso sirve la contracción. Con are en presente simple negativo es otra forma.
Tenemos they are not at school. En este caso tenemos igual un adverbio de lugar. Tenemos at, vamos a ver cómo se traduce. Y tenemos la contracción they aren't at school. Esto se traduce al español como no están en la escuela. No están en la escuela, porque they estamos hablando de ellos. Entonces no podemos decir ellos no están en la escuela, sino directamente no están en la escuela porque estamos sobreentendiendo que estamos hablando de muchas personas. Uso de la contracción con el presente simple negativo. Puedes hacer la contracción con el verbo to be con los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they. La contracción que es la unión. O bien hacer la contracción del verbo to be con la negación not. Las contracciones surgen de la unión de dos palabras por medio de un apóstrofo. ¿Cuál es el apóstrofo? Es la coma, es la comita. Ese es el apóstrofe que nosotros tenemos ahí. De hecho, aquí tenemos un cuadro donde tenemos ejemplos, tenemos la contracción del pronombre más el verbo to be y tenemos el otro tipo de contracción, el verbo to be más la negación. Cualquiera de ellos funciona para poder determinar alguna situación. Entonces, en ejemplo, en español digo, no estoy en la oficina. Con la contracción del pronombre más el verbo, tenemos I'm not in the office. Si nosotros vemos, tenemos I'm, es la contracción, en este caso, es la contracción del verbo, perdón, del pronombre más el verbo, se fusionaron. Para la contracción del verbo más el negativo, y para la primera persona no existe para esta forma. Se queda tal y como está. La siguiente oración dice, no eres secretaria. Aquí sí ya tenemos las dos formas de contracción. La primera que tenemos del pronombre más el verbo y la segunda que tenemos el verbo más la negación. Cualquiera de las dos funciona. Entonces, en este caso tenemos your se contrajo aquí el verbo más, perdón, el pronombre más el verbo y le dejamos solito a la negación. Dice, you're not a secretary. Tú no eres secretaria. O puedo yo contraer el verbo to be más la negación. En este caso se contrae el are más el not y forma aren't. Que tenemos ahí, esa es la forma en cuanto a la contracción del verbo to be más la negación. Y dice, you aren't a secretary. Tanto you're not a secretary como you aren't a secretary significa no eres secretaria. Las dos formas funcionan correctamente. Para la siguiente igual tenemos his. His es la unión, en este caso del pronombre más el verbo to be. Tenemos he's not a smart guy. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá vuelta se contrae el verbo to be con la negación. Cualquiera de las dos formas funciona. Y tenemos he isn't a smart guy. ¿Qué es lo que dice? No es un tipo inteligente. Entonces, cualquiera de las dos formas se traduce, cualquiera de las dos formas son válidas el momento de hacer una negación, de negar alguna actividad. Tenemos el siguiente ejemplo que dice, ella no está preocupada en absoluto. Tenemos she's. She's es la contracción de she is, de el pronombre más el verbo is. La negación, el adverbio de negación se queda solito. Married at all. Recordemos, perdón, worried at all. Tenemos she's not worried at all. Ahora, con la siguiente forma, el verbo to be más el negativo forma igual isn't. De esa manera quedaría con la siguiente forma de contracción y le dejamos libre al pronombre. Tenemos she isn't worried at all. Cualquiera de los dos dice ella no está preocupada en absoluto. Vamos a la siguiente forma. Dice, en realidad no es un lugar enorme. Entonces aquí, como estamos hablando, tenemos que aprender a reconocer. Dice, estamos hablando aquí de un lugar. De un lugar. Y cuando hablamos de un lugar, cuando hablamos de un animal, de una mascota, o cuando hablamos de un sustantivo indeterminado o incontable, ahí utilizamos el it is. En este caso, como estamos hablando de una negación, utilizamos el it is not o el it isn't, cualquiera de las formas. Entonces aquí decimos actuality is not, it's not a Google place. O podemos decir actuality, it isn't a Google place. En realidad no es un lugar enorme.
Tenemos lo siguiente, no hemos terminado todavía, dice. Como dice, no hemos, estamos hablando dependiendo del contexto de la oración, con cuántas personas y el lugar como esté hablando, entonces ahí utilizo la forma we. Entonces, como estamos hablando de la primera contracción del verbo, del pronombre más del verbo, dice we're not done yet. We're not done yet. O la forma siguiente del verbo to be más la negación quedaría we aren't done yet. Cualquiera de las dos formas dice no hemos terminado todavía. La siguiente dice no están listos para irse o para irte. No estás listo para irte. Entonces tenemos la primera forma que dice you're not really to go. O puede ser la siguiente forma, como se contrae el verbo más la negación, quedaría you aren't really to go. Las dos formas significan no estás listo para ir. Y por último tenemos la forma o el ejemplo que dice no son personas seguras de sí mismas. Como estamos diciendo, no son personas, estoy hablando de varias personas, de muchas personas, utilizo they. En este caso, el pronombre más el verbo, la contracción, quedaría they are not confident people. O si yo quiero contraer el verbo más la negación, entonces diría they aren't confident people. Cualquiera de las dos no son personas seguras de sí mismas. Cualquiera de estas son las dos formas en cuanto a la contracción para construir una negación, para construir o para realizar una negación de una determinada oración que nosotros estemos desarrollando. Esto en cuanto a la forma negativa. Vamos a ver lo que corresponde también a la parte interrogativa. Vamos a ver cómo se construye, pese a que ya hemos explicado un poco desde el inicio cómo se construye la parte interrogativa. Y aquí nosotros podemos observar cómo están estructuradas la interrogación o las preguntas para formular dentro de la estructura básica del verbo to be. Y tenemos la forma interrogativa o forma interrogativa. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o al sujeto. Dicho de otras maneras, cambia de posición. En la forma afirmativa tenemos primero el pronombre y luego tenemos el verbo. Cuando voy a hacer una pregunta, el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Dicho de otra manera, aquí tenemos la estructura de una pregunta en inglés, de una question. ¿Cuál es la estructura? Primero, el verbo to be, am, are, is, cualquiera de ellos. El subject, cualquiera de los pronombres I, you, he, she, we, you, they, obviamente con los cuales se conjuguen, correspondientes a cada uno que se conjuguen, y luego viene el complement o el complemento o un sustantivo. Y obviamente no hay que olvidarse el signo de interrogación que solo se utiliza al final, no al principio, solamente al final. Aquí tenemos una nota, dice, recuerda que en inglés solo se utiliza el signo de interrogación para cerrar las preguntas. De tal manera que nosotros tenemos aquí, de acuerdo a la estructura que determina las reglas gramaticales, tenemos are you at home. Are corresponde al verbo, you corresponde al subject y at home al complemento. Y obviamente al final tenemos el signo de interrogación. Esta oración dice, are you at home? Está preguntando, ¿estás en casa? Are you at home? ¿Estás en casa? Y de esa manera se formaría las preguntas o las questions en inglés dentro del presente simple. Ahora veamos algunos ejemplos. Vamos a estructurar. Por ejemplo, dice, is he a photographer? Is he a photographer? Primero tenemos el verbo to be. Luego tenemos el subject o los pronombres, que lo voy a cambiar de color para que se pueda identificar. Y luego tenemos el complemento, que le da sentido a la oración. De esa manera se queda estructurado y siempre va estructurado de esa manera. Él es un fotógrafo, o también se puede decir, es él un fotógrafo, cualquiera de las dos formas. Aquí tenemos representado, is he a photographer? Tenemos, are they friends? Are they friends? Tenemos el verbo ser o estar, en este caso la forma are. Tenemos they, que es el pronombre con el cual obviamente
se estructura correctamente y tenemos el complemento. Tenemos el complemento en relación a la oración que estamos haciendo. Y por último, no hay que olvidarse que nosotros debemos colocar el signo de interrogación, si no, no funciona, si no estaría mal escrito. Entonces dice, are they friends? Ellos son amigos o son ellos amigos, cualquiera de las dos puede significar. Is my name on the list? Is my name on the list? Mi nombre está en la lista o está mi nombre en la lista. Igual tenemos primero, como es una pregunta, tenemos primero el verbo, luego tenemos un pronombre posesivo, tenemos un sustantivo y obviamente tenemos un complemento. Entonces dice, is my name on the list? Mi nombre está en la lista y de esa manera quedarían estructuradas las preguntas. Aquí tenemos un pequeño cuadro en relación al modo afirmativo, al modo interrogativo y al modo negativo, pese a que nosotros ya hemos ido bien. Ya sabemos que el modo afirmativo es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are, ¿no es cierto? Ahora, el modo interrogativo, ¿qué es lo que pasaba? Si nosotros vemos por las características de los colores de cada uno de ellos, vemos que el pronombre o el subject está en negro y el verbo to be, sus tres formas, am, are, is, están en color morado. ¿Qué es lo que pasa en el modo interrogativo? Cambian de posición. El verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo, seguido del signo de interrogación. De tal manera que quedarían am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you y are they. Y aquí tienen ustedes la traducción al español, cómo quedarían con cada uno de ellos. El modo interrogativo que ya hemos visto, I am not, you are not. ¿Qué es lo que pasa? Al modo afirmativo lo único que le vamos agregando es la terminación no o el adverbio de negación no. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not y they are not. Y de esa manera quedaría la forma negativa. Esto siempre vamos a utilizar, todo este esquema vamos a utilizar y en la siguiente clase nosotros ya hemos de hacer un ejercicio en clase, un ejercicio práctico para que vean cómo yo planteo una oración en español, cómo le traduzco, cómo le doy respuesta en afirmativo, en yes, y cómo también le doy una respuesta en negativo utilizando no. Eso vamos a ver en la siguiente clase. El presente simple e interrogativo del verbo to be. Si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple e interrogativo sigue reglas similares que en el modo afirmativo y negativo, solo que debes modificar el orden, eso quiere decir la posición entre el pronombre personal y el verbo. Eso quiere decir is, are, am. Esos son el verbo. Tiene cambio. Pasa a ser el verbo primero y el pronombre segundo cuando voy a hacer una interrogación. En lugar de comenzar con los pronombres personales, deberás comenzar la pregunta con uno de los verbos que se ha mencionado anteriormente, que es am, are, is, según corresponda. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Y así sucesivamente. La estructura y usos del verbo to be en el presente simple y en el interrogativo. En los siguientes ejemplos, obviamente, ustedes van a observar cómo se forma la interrogación del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Are they at the office? ¿Están ellos en la oficina? Is he a good friend? ¿Es él un buen amigo? Am I your cousin? ¿Soy tu prima? Preguntas del verbo to be con are. Are they your parents? ¿Son tus padres? Preguntas con el verbo to be con is. Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Preguntas con el verbo am. Am I wrong? Estoy equivocado y así sucesivamente. Esos son temas igual por el tiempo que no hemos visto y que iremos fortaleciendo un poquito más la siguiente clase y realizando ya actividades prácticas para que ustedes vayan viendo cómo se puede hacer una serie de traducciones, de respuestas, pasarles a preguntas, luego responder tanto negativa como afirmativamente. De esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra presente clase. Espero que les haya sido de bastante provecho y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa.